En la última semana se ha venido hablando mucho del señor Milei allá en Argentina, que sacó el 30% de los votos emitidos en las PASO. PASO son un tipo de primarias en Argentina para que cada partido participante de las elecciones pueda participar definitivamente en las de octubre. El señor Milei, una persona muy controvertida, muy escandalosa, ha venido haciendo sus pininos políticos a través de la televisión, de la radio, y creó su partido llamado La Libertad Avanza. Se considera de derecha libertaria, se considera anarcocapitalista, antiaborto, contra la educación sexual en las escuelas, anticalentamiento global, marxismo cultural y furibundo neoliberal en lo económico. Un candidato preciso para el momento histórico de Argentina y luego les diré. Pero hay algo que me llama la atención en este caso de Milei y varios otros personajes, al menos en Latinoamérica, que algunos medios de prensa lo han titulado, le han puesto el título, el remoquete de populista de ultraderecha. Me he tomado la tarea de averiguar qué es el populismo, de dónde viene y si es verdaderamente el señor Milei y otros así como él, como Bolsonaro o Donald Trump, ¿son populistas verdaderamente o son unos demagogos? Entonces volvemos nosotros a eh, averiguar el populismo. Populismo es una corriente política que se originó en la Rusia zarista de la segunda mitad del siglo XIX. ¿Por qué se originó allá? Rusia era el país más atrasado de Europa, prácticamente metida en el feudalismo todavía, apenas comenzaba a salir el desarrollo económico capitalista, pero el 90%, digamos así, de su población era campesina. Entonces, los interesados políticamente por los cambios en la sociedad en aquella época tenían el ideal de ir a ayudar al pueblo. El pueblo eran los campesinos, porque era la gran mayoría de Rusia. De ir a ayudar, de ir a educarlos, de ir a decirles que ellos tienen el poder de tumbar al zar y de organizar una sociedad nueva. En ruso, el nombre que se les dio fue, o que tomaron ellos mismos, es Narodnichestva. Narodnichestva, palabra que fue traducida a las lenguas europeas como populismo. Entonces, ellos pensaban que no había otra manera sino ir al pueblo, ir al campo, radicarse allá y tratar de cambiar la mentalidad de los campesinos, o sea, del pueblo. Habían dos tendencias, habían más, pero primordialmente habían dos, que era el Narodnichestva liberal y el Narodnichestva radical. Los Narodnichestva liberal eran partidarios de hacer reformas dentro del sistema político zarista, lógicamente con el apoyo del gobierno y con el apoyo del zar. Y los radicales pensaban que los cambios tenían que ser por la fuerza, yendo a educar a los campesinos para que se levantaran y tumbaran el zar. También eran partidarios del terrorismo. Los liberales y los radicales fueron reprimidos fuertemente por el zarismo en aquella época y no lograron pues grandes cosas, digamos así, dependiendo de su ideal. ¿Por qué no lograron nada con el campesino o con el campesinado o con el pueblo, como ellos lo llamaban? Porque el campesinado es un grupo social bastante conservador. El campesinado está ligado a la propiedad privada directamente, en este caso propiedad privada sobre la tierra. La aspiración del campesino no es hacer una revolución, no es cambiar la sociedad literalmente, no desarrollarla por el camino capitalista, sino tener un pedazo de tierra en donde cultivar. Volverse kulak. Kulak en ruso es el campesino rico. Esa es su meta. Por eso
no pudieron los narodniches hacer algo con el campesinado. Y de allí, pues, volviendo al principio, nació el término populista. En los inicios del populismo fue revolucionario, por eso no me cuadra a mí el hecho de que el señor Milei lo caractericen como un populista de ultraderecha. Creo que esos dos conceptos no cuadran, que sea un populista y ultraderecha. Ahorita vemos por qué. Pues sí, ¿por qué revolucionario y por qué anarquista? Porque fueron los líderes políticos que querían cambiar radicalmente la sociedad y estaban en contra del Estado. Anarquista significa no Estado. Y en Rusia los dos personajes más destacados del anarquismo y el populismo fueron Piotr Kropotkin y Mikhail Bakunin, muy influenciados por el francés, por el anarquismo francés. Cuando la pregunta sería, ¿cuándo varió el populismo a demagogia? Pues la demagogia, según Aristóteles, es forma corrupta, degenerada de la democracia. Apelan a los halagos al pueblo con el fin de llegar al poder. Prometen cosas que saben no poder, no van a cumplir o les es imposible de cumplir. Esos son los demagogos. Y yo creo que actualmente no hay populistas, como normalmente le llaman, peyorativamente le llaman, a ciertos líderes, como en este caso que quieren llamar al señor Milei, populista de ultraderecha. Eso no cuadra, digamos así. Yo creo que todos actualmente no son populistas, sino demagogos, que dicen lo que tienen que decir simplemente para que el pueblo los apoye, dicen lo que el pueblo quiere oír, teniendo en cuenta que el pueblo está cansado, tiene un hartazgo de las castas políticas, está cansado de oír lo mismo y no resuelven nada. Y viene cualquier persona que dice algo raro, o sobre todo no tanto lo que diga, porque el programa del señor Milei no es que sea muy desarrollado, no es nada nuevo, es más de lo mismo, pero es la forma como lo dice, su extravagancia, su escándalo, sus posiciones, llama la atención de cierto grupo de la sociedad, en este caso en las PASO el 30% de de las personas que participaron en Argentina en SP. ¿Cuál es el programa del señor Milei? El señor Milei tiene un programa bastante general, no está detallado en nada, y por eso pues le va a tocar ahora de aquí a octubre ese programa detallarlo. Hay unas cosas que yo no estoy de acuerdo, por ejemplo, eso de que lo llaman populista y no es populista sino demagogo, que se autoconsidera anarcocapitalista, dos términos que no van para nada de la mano. ¿Por qué? Porque el anarquismo pregona la ausencia de Estado y el capitalismo no puede vivir sin Estado, por muy pequeño que sea, tiene que tener Estado. ¿Por qué? Porque una de las maneras de los empresarios, los grandes empresarios de hacer dinero en cualquier país son los negocios o los contratos o las concesiones que hacen junto con el Estado, por muy pequeño que sea en el país capitalista. Así que por ahí tampoco el señor Milei se autodetermina. Como dije al principio, es más de lo mismo, es un furibundo neoliberal en lo económico, no detalla exactamente qué es lo que va a hacer. Por ejemplo, dice que va a quemar el Banco Central, después no sé cómo va a manejar la economía, dice que va a traer el dólar como moneda nacional, pensando que no va a haber inflación. Yo no sé, en los Estados Unidos hay inflación, así que no sé qué piensa hacer para que no haya inflación en Argentina, pero sí hay inflación en Estados Unidos. Además, no sé de dónde irá a sacar ese monto inmenso de dólares que van a necesitar para cambiar el peso argentino. Total,
tenemos que esperar a ver el señor Milei qué hace y a ver si es posible que logra la primera magistratura. Y si la logra y va a hacer efectivo su programa que preconiza, la situación en Argentina va a estar bastante difícil. ¿Por qué? Porque los sindicatos en Argentina son muy fuertes y no creo que así de fácil el señor Milei vaya a hacer efectivo su programa, y sobre todo que no va a tener mayorías en el Congreso para nada, porque es un partido que acaba de aparecer y es un partido que no tiene fuerza política congresal. Esperemos a ver las elecciones de octubre, a ver qué pasa y los espero en el próximo video.